Hola, ¿qué tal chicas, chicos? Bienvenidos al curso de álgebra, soy Benjamín Domínguez y pues con esta lección comenzamos nuestro curso de álgebra. Así que para entrar en materia pues vamos a decir que las diferencias entre el álgebra y la aritmética es que en aritmética se consideran las cantidades de forma muy concreta, mientras que en álgebra se consideran de una forma más general, y esto nos permite pues llegar a conclusiones más generales. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, en aritmética diríamos que, por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5, mientras que en álgebra podríamos decir que dos números cualesquiera suman 5, y estos números podrían ser pues una serie infinita de valores. Estos números pues podrían emitir varios valores cuya suma da igual a 5, incluyendo números positivos y negativos, ¿no? Bueno, en álgebra se emplean además de los números letras que representan también cantidades conocidas o no. Normalmente las primeras letras del abecedario o del alfabeto representan constantes y las últimas representan variables. Un ejemplo de esto son las fórmulas que ya hemos ocupado de toda la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo calcular el perímetro de un triángulo en el que se suman los lados, independientemente de que se trate de un triángulo equilátero, escaleno o isósceles. Estas letras representan cualquiera de los lados independientemente de qué tanto midan, ¿no? Es una fórmula general, como habíamos dicho, ¿no? En el caso del área de un triángulo, pues es lo mismo. La base y la altura son valores que pueden tomar diferentes rangos. Sin embargo, esta fórmula funciona para todos los triángulos. Es una fórmula algebraica, ¿no? En álgebra tenemos las operaciones fundamentales, y las más básicas, al igual que en la aritmética, es la suma, la resta, la multiplicación y la división. En el caso de la multiplicación conviene hacer la aclaración que tradicionalmente nosotros hemos ocupado el símbolo X o cruz para denotar una multiplicación. Sin embargo, como en álgebra se ocupan también letras, y estas se pueden confundir con la letra X, se emplean, además de estos símbolos, que se pueden emplear en algunos casos, se pueden emplear signos de agrupación, como en este caso los paréntesis. Así que en este caso, por ejemplo, estos paréntesis también indican una multiplicación del 2 con el valor de A y con el valor de B. También pueden emplearse los puntos, como estos que vemos aquí, significa exactamente lo mismo, la multiplicación de 2 por A o por B. O podríamos decir también que es el doble producto de A por B. Es muy común que en las expresiones algebraicas encontremos cosas como estas, 2AB. Bueno, esto, aunque no tenga puntos, ni paréntesis, ni la letra X o la forma de cruz, representa también una multiplicación, así que es conveniente tenerlo en cuenta para cuando empecemos a hacer algunas otras operaciones, ¿no? En álgebra también se usan signos de relación, por ejemplo para las inecuaciones, cosa que veremos más adelante, ¿no? Los ya tradicionales menor que, igual que o mayor que hemos usado desde toda la vida. Los signos de agrupación, como mencioné hace un instante, pueden ser los paréntesis, las llaves, los corchetes, las barras, y al igual que en la aritmética, significa que las operaciones que están contenidas dentro de ellas se deben de realizar primero, y en el caso de que no haya signos de más, menos, nada afuera de ellos, y hay otra cantidad, significa entonces que es una multiplicación, como por ejemplo en este caso. Las tres formas que vemos aquí significan exactamente lo mismo, o sea, la suma de dos números multiplicados por otro tercero, la suma de AB multiplicado por C. No importa el signo de agrupación, lo que debe de tomarse en cuenta es que antes de hacer la multiplicación se debería de hacer la suma. Algo muy común en álgebra también es el sentido negativo y positivo de las cantidades o las magnitudes. Lo normal, lo más común, es que nosotros representemos siempre las cantidades positivas a la derecha del 0
como en este caso, o hacia arriba, en el caso de que usemos un plano cartesiano. Y las cantidades negativas siempre son precisamente lo contrario de lo positivo, o sea, que tradicionalmente lo representamos a la izquierda del origen o del cero, o hacia abajo del origen, como en este caso, ¿no? La nomenclatura algebraica. Bueno, una expresión algebraica está formada siempre por una o varios términos algebraicos. Por ejemplo, esta expresión que vemos aquí. Y esta expresión se trata de un polinomio. Y se trata de un polinomio porque consta de 4 términos. Ahora, ¿cómo sabemos dónde están los términos? Pues la respuesta es muy sencilla. Cada término siempre comienza con un signo de más o de menos. Cuando un término no tiene signo, como en este caso el 3, se asume que es un signo positivo. Así que aquí, aunque no lo veamos, se considera que hay un signo positivo. Aquí hay otro positivo, por lo tanto este ya es el segundo término. Aquí hay un signo negativo, este ya es el tercer término. Y de aquí, de este signo negativo a la z, pues hay el cuarto término. Entonces, pues conviene definir qué es un término algebraico. Bueno, pues un término algebraico puede o está formado por 4 elementos. Como les comentaba, el signo. Recuerden que el signo puede ser positivo o negativo. Los coeficientes. En realidad, coeficientes es lo mismo que decir factores o múltiplos. Pero en este caso en particular le llamamos coeficiente a la parte numérica. En este caso, por ejemplo, el 3, el 2, que en este caso es positivo, el 5, que en este caso es negativo, y aquí hay que poner atención. Pareciera que no hay ningún valor. Cuando no hay ningún valor, siempre se considera que hay un 1 ahí. Así que aunque no lo veamos, ahí hay un 1. Luego viene la parte literal, que en este caso pues es la X, acá es la Y, aquí es la X y la Y, y acá es la Z. Pero también podría darse el caso de que tuviéramos una cantidad que no tenga letra, como por ejemplo más 3, menos 5, más 7, menos 10, cualquier número de esos, ¿no? Más adelante veremos que realmente se puede considerar que sí tiene una letra elevada a un exponente de 0, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Algo que también tiene un término algebraico es el grado o exponente, y con exponente me refiero siempre al exponente de la parte literal. En algunas expresiones, las partes numéricas, como por ejemplo este 3 o este 2 o este 5, podrían tener un exponente, pero ese no es el que nos importa. El que nos importa es el exponente que va sobre las letras. En este caso, la X tiene un valor o un exponente 2, por lo tanto su grado o su exponente es 2. La Y tiene un valor de exponente o grado de 3, aquí también se repite. Y la Z, que pareciera no tener ningún grado de exponente, en realidad sí lo tiene. Cuando una letra no tiene exponente, siempre se considera que hay un 1 ahí. Así que como ven, casi siempre, salvo en los términos independientes, siempre podemos encontrar las 4 partes que forman un término algebraico. Los términos además pueden ser enteros, fraccionarios y racionales. ¿Cuáles son los términos enteros? Pues son aquellos que no tienen un denominador literal, o sea, que no hay un denominador que tenga una letra. Por ejemplo, aquí 3x, la x es numerador, no es denominador, la y es el mismo caso, aquí también. Y ojo, esto podría llevarnos a confusión. Cualquiera podría pensar que este es un término fraccionario. Bueno, es un coeficiente fraccionario, pero no es un término algebraico que sea fraccionario, porque no hay ningún denominador que sea una letra. Aquí sí tenemos términos fraccionarios, y son fraccionarios porque los denominadores contienen literales o variables. También pueden ser racionales cuando tienen precisamente una raíz. Aquí tenemos algunos términos, como en este caso, que es una raíz cuadrada de x, aquí hay otra raíz cuadrada de y, pero además es denominador, así que este término es racional y es fraccionario. Y acá tenemos otro ejemplo. Esto es importante porque más adelante vamos a hacer operaciones tomando en cuenta esas características. Bueno, otro concepto importante son los términos semejantes. Los términos semejantes son 2 o más términos en los que la parte literal coincide y además también coinciden los exponentes. Vamos a ver un ejemplo.
Por ejemplo, aquí tenemos 3x al cuadrado. Su término semejante sería 3 séptimos de x cuadrada, porque fíjese que las dos son x y las dos son x cuadradas. En el caso de la y cúbica, pues su término semejante sería menos 9y cúbica. Fíjense que no coinciden los signos ni los coeficientes. Solo coinciden la parte literal y los exponentes. Eso es lo que hace que sean semejantes. En menos 5x cúbica y cuadrada, la parte semejante es menos 11x cúbica y cuadrada. Y finalmente menos 4z es término semejante con más 4z. Las expresiones algebraicas se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de términos que contengan. Básicamente se puede decir que existen los monomios y los polinomios. O sea, las expresiones algebraicas que solo tienen un término o las expresiones algebraicas que tienen más de un término. Sin embargo, es muy común referirse a las expresiones de un solo término como monomios, a las que tienen dos términos como binomios, las que tienen tres términos como trinomios y las que tienen más de tres términos, o sea 4 más, como polinomios. La primera operación que conviene tener en cuenta es la reducción de términos semejantes. Este proceso consiste en, como su nombre lo dice, reducir dos o más términos que sean semejantes a uno solo. En el caso de la reducción de términos, podemos encontrarnos con dos casos, en el que los términos tienen signos iguales o los términos tienen signos diferentes. En el caso de que los signos sean iguales, lo que tenemos que hacer es poner el mismo signo de los dos o más términos, sumar los coeficientes y la parte literal no se altera, se pasa sin ningún cambio. En el caso de que sean signos diferentes, el resultado será del mismo signo que el mayor, se restan los coeficientes o se calcula la diferencia y las literales también se pasan sin cambio. Esto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de dos términos que son negativos, así que como los dos son negativos, el resultado seguramente será negativo. ¿Y qué hacemos con 3/5 y 2/3? Pues lo sumamos. En este caso en particular usamos el mínimo común múltiplo, que resulta ser 15, puesto que estos números son primos entre sí. Bueno, también es conveniente mencionar que este curso de álgebra presupone que el alumno ya sabe hacer operaciones aritméticas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de fracciones, conversión de decimales, cálculo de raíces y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no me voy a detener a explicarlos detenidamente, sino que voy a asumir que ya lo saben hacer, ¿no? Si no puedes seguir el paso, si de plano no sabes cómo es que llegamos a estas operaciones, entonces te recomiendo que primero tomes mi curso de aritmética, donde explico detenidamente cómo se resuelven estas operaciones. Bueno, volviendo a lo que estábamos, ¿no? Aquí están los detalles de la operación. Resulta que la reducción de los dos términos nos da menos 19/15, y este número, al ser una fracción impropia, lo podemos expresar como un número mixto, así que finalmente el resultado sería menos 1 entero con 14/15 de m elevado a la x menos 1. Fíjense que se cumplió lo que decíamos, ¿no? Como las dos cantidades son negativas, el resultado es negativo. El coeficiente resulta de la suma, que es lo que vemos aquí, de ambos coeficientes, y la parte literal, m a la x menos 1, como se pueden dar cuenta, no cambia. De momento, esto no se va a alterar. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso, las dos cantidades son positivas. Recuerden que si no hay signo se considera positivo, entonces el resultado pues es positivo. Como es positivo, no se anota. ¿Qué hacemos con los coeficientes? Pues el 5 y el 7 lo sumamos, lo que nos da 12, y la parte literal, x a la a multiplicado por y a la b, pues pasa sin ningún cambio. Aquí tenemos un ejemplo más, dos números positivos, así que el resultado es positivo. Los coeficientes se suman, 3 y 5 da 8, y la parte literal solamente la pasamos. Aquí hay otro ejemplo, dos números negativos, así que el resultado es negativo. La suma de 2 y 3 nos da 5, y la parte literal solamente la pasamos. Aquí hay un ejemplo más, pero en este caso son tres cantidades.
Bueno, cabe hacer notar que aquí tenemos un número periódico, 0.3 periódico, así que lo primero que vamos a hacer es convertir este decimal periódico puro a fracción. Ahora tenemos la suma de 3 medios más 1/4 más 1/3. Aquí están los detalles. Esto nos da 25 doceavos, que al ser una fracción impropia se puede reducir a 2 enteros y 1 doceavo, o 2.083 periódicos. Nosotros en este curso siempre vamos a preferir números mixtos sobre las fracciones impropias y sobre los decimales periódicos, ¿no? Así que el resultado sería, pues eso, 2 enteros y 1 doceavo de x cuadrada y cuadrada. Noten que la parte literal no sufre ningún cambio. Bueno, pues aquí vienen las primeras operaciones que espero que puedan resolver sin ninguna dificultad. Se resuelven exactamente como las que acabamos de ver. Ahora vamos a reducir términos semejantes de distintos signos. Y como recordarán, aquí tenemos que identificar el término mayor, y el signo que tenga el término mayor va a pasar al resultado. Luego los coeficientes se van a restar y la parte literal va a quedar sin cambio. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 2.7 menos 1.3. Es bastante evidente que la cantidad mayor, 2.7, es positiva, así que el resultado será positivo. Y luego a 2.7 le restamos 1.3, lo que nos da 1.4. Y la parte literal, la m, solamente la pasamos. Otro ejemplo. Aquí tenemos 8a menos 8a. Bueno, mucha atención con esto. Fíjense que aquí tenemos cantidades iguales. Las magnitudes 8 son iguales y la parte literal son iguales. Entonces, esto es lo que se llama simétricos. O sea, cuando tenemos la misma cantidad con signos contrarios. Y siempre la reducción de simétricos nos va a dar 0. Incluso se las dejo aquí remarcada en rojo para que no lo olviden, porque esto es muy importante para lo que viene. Aquí tenemos una cantidad positiva y una cantidad negativa. Es bastante evidente que la cantidad negativa es mayor, así que el resultado va a ser negativo. Y luego la diferencia entre este número mixto y esta fracción es lo que va a constituir el resultado. La parte literal va a quedar sin cambio. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta parte mixta a una fracción impropia. Son 23 cuartos, así que la diferencia entre ambos es 145/28, pero como ya habíamos dicho que la cantidad negativa es mayor, pues el resultado va a ser negativo. Esto es una fracción impropia que podemos reducir a un número mixto, que es lo que vemos aquí. Yo desaconsejo el uso de la calculadora, prefiero que las operaciones se hagan siempre manualmente. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a permitirnos hacer esta operación en una calculadora para verificar el resultado. Aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos a ver qué pasa. 4 dividido entre 7 menos 23 dividido entre 4. El resultado sí es menos 145/28, y si lo pasamos a impropia, efectivamente nos da menos 5 enteros y 5/28, que es lo que vemos aquí. Así que esta operación es correcta. Yo, como siempre, les sugiero que lo hagan manualmente. Bueno, aquí hay un ejemplo más, un número positivo y un número negativo. El positivo es mayor, por lo tanto seguramente el resultado va a ser positivo. La diferencia que hay entre 7 y 13 pues es 6, y la parte literal, la x, va a pasar sin cambio. 6x es el resultado. Otro ejemplo, 3 enteros y 1/3 menos 2.8. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a pasar la parte decimal a fracción impropia, y el número mixto lo vamos a pasar a fracción impropia. Así que 3 por 3 son 9, más 1 10, aquí serían 10 tercios, y aquí serían 28 décimos o 14 quinceavos, que es lo que vemos aquí. Entonces, bueno, pues aquí no sabemos cuál es mayor, así que resolviendo esta resta tenemos que son 8 quinceavos de x a la b. Esto es una fracción propia, por lo tanto no se puede reducir a un número mixto. Un ejemplo más, 0.3 periódico de y más 2 tercios de y. Bueno, pues hecha la conversión, resulta ser menos 1/3 de y más 2 tercios de y.
Evidentemente la cantidad más grande son 2 tercios, puesto que es el doble de 1 tercio. Entonces, como la cantidad mayor es positiva, el resultado va a ser positivo. ¿Cuál es la diferencia entre 2 tercios y 1 tercio? Pues 1 tercio. Y la parte literal solamente la vamos a pasar, así que el resultado sería igual a 1 tercio de y. Bueno, pues llegó la hora de hacer algunos ejercicios. Aquí les dejo algunos de tarea para que los resuelvan y se vayan familiarizando con estas operaciones. Ahora vamos a reducir 2 o más términos semejantes pero de distinto signo. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a algo como esto. Fíjense que aquí todos los términos son semejantes, sin embargo hay 2 positivos y 2 negativos. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, lo más recomendable, que no es necesariamente obligatorio, es identificar los positivos y los negativos. En este caso vemos en azul los positivos, 5A y 7A, y en rojo los negativos, o sea, menos 3A con menos 6A. Luego de eso reducimos positivos con positivos y negativos con negativos, como vemos aquí. 5A más 7A son 12A y menos 3A menos 6A son menos 9A. Ahora solo tenemos un positivo y un negativo, así que vamos a reducirlos. 12A menos 9A nos da 3A, que es el resultado o la reducción de estos 4 términos. Aquí tenemos otro ejemplo, 6B menos 3B más 9B menos 6B. Bueno, aquí fíjense que hay lo que se llama simétricos. Aquí está 6B positivo y menos 6B. Y como habíamos dicho, la reducción de simétricos siempre nos va a dar 0. En la práctica esto significa que no tiene ningún caso resolver esas operaciones. Podemos cancelarlas o eliminarlas. Así que la verdadera operación sería menos 3B más 9B. Evidentemente la diferencia entre ambos, bueno, ya sabemos que va a ser positivo, y la diferencia entre 3 y 9 pues da 6, 6b, y ya resolvimos este problema. Aquí hay un ejemplo más. Aquí tenemos 5 términos semejantes, algunos positivos y otros negativos. Así que paso número 1, identificar positivos y negativos. Como siempre, usamos un código de color para auxiliarnos, para que sea más didáctica la explicación. Reducimos positivos con positivos y negativos con negativos. Aquí están los detalles de la operación. Y cuando ya solo tengamos un positivo y un negativo, entonces pues hacemos la reducción. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? 149 sesentavos de x menos 13 21avos de x nos da 261 140avos de x, que es el resultado de la reducción. Aquí de nuevo tenemos una serie de términos semejantes, algunos son positivos y otros son negativos. Identificamos positivos y negativos, reducimos positivos con positivos, negativos con negativos, y cuando ya solo tengamos un positivo y un negativo hacemos la reducción entre ambos. El resultado es 329,45avos. O lo que es lo mismo, menos 7 enteros y 14,45avos de x elevado a la b. Si ya dominan las operaciones básicas que vimos en el curso de aritmética, seguramente no vamos a tener ningún problema en este curso. Aquí les dejo una serie de ejercicios para que practiquen lo que hemos visto en esta sección. Vamos ahora a reducir polinomios que contengan términos semejantes pero de diversos tipos. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a algo así. Bueno, fíjense que aquí tenemos una serie de términos, pero no todos son semejantes. Aquí, por ejemplo, a elevado a la 2b es semejante con esta, con más 5a elevado a la 2b, y también es semejante con menos 0.3 periódico a la 2b, y creo que ya, bueno. Este término, a elevado a la 3b, es semejante con menos 3 quintos de a la 3b y con 3 enteros y un séptimo de a elevado a la 3b. Y así sucesivamente. Aquí tenemos, por ejemplo, este término, 7 octavos de xy con menos 7 xy y con menos 13 xy. Lo que vamos a hacer ahora es reducir términos semejantes con términos semejantes, así como hemos venido haciendo hasta ahora. Aquí está la reducción de la primera serie de términos semejantes. Aquí está la segunda reducción, en este caso la de los azules. Aquí tenemos la reducción de términos xy, que son los que están en verde. Y finalmente tenemos la reducción de los términos independientes, estos que no tienen
parte literal. Entonces, lo que tenemos es resultados parciales. Cada uno de estos resultados es parte del resultado general. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para enunciar el resultado total o general, lo que tenemos que hacer es ordenar en términos alfabéticos. Por ejemplo, en este caso, la A, o los términos que tienen A, van primero que los términos que tienen XY, porque aparecen primero en el alfabeto. Pero dentro de estos dos términos, resulta que los dos son A. ¿Cuál ponemos primero? Pues normalmente siempre se pone el mayor. En este caso primero 3B, luego 2B, luego XY y al final el término independiente. Así como lo estamos viendo aquí en la parte de abajo. Y esta es la reducción de esta expresión algebraica. Aquí les dejo una serie de ejercicios para que practiquen lo que acabamos de ver. Ahora vamos a calcular el valor numérico de expresiones algebraicas, y antes de que empiecen a criticarme les diré que estos ejemplos me los robé del libro de álgebra de Baldor. Así que pues vamos allá. Vamos a evaluar esta expresión x a la cuarta, y a la cúbica, z al cuadrado, cuando x vale 2, y vale 3 y z vale 1 medio. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a sustituir las letras por sus valores. O sea, aquí donde está la X vamos a poner el 2, donde está la Y vamos a poner el 3, y donde está la Z vamos a poner 1 medio. Aquí vemos los detalles de la operación. Hay que recordar la prioridad de las operaciones. Así que vamos a empezar con las potencias. 2 elevado a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Luego 3 al cubo es 3 por 3 por 3, o sea 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y finalmente 1 medio elevado al cuadrado, pues es 1 medio por 1 medio. O también podemos decir que es 1 por 1, que es 1, y 2 por 2, que es 4. Así que lo que sigue es resolver estas operaciones. Esto es algo muy sencillo, que también ya vimos detalladamente en el curso de aritmética. 16 por 1 cuarto da 4, y 4 por 27, bueno, pues son 4 por 7, 28, llevamos 2, 4 por 2, 8, y 2, 10, así que el resultado son 108. Así que esta expresión vale 108 cuando x vale 2, y vale 3, y z vale 1 medio. Otro ejemplo, vamos a evaluar esta expresión ahora cuando a vale 2, b vale 9, y c vale 1 tercio. Así que lo primero que hacemos, como en el caso anterior, va a ser sustituir a por 2, c por 1 tercio y b por 9. Aquí tenemos la sustitución y ahora vamos a empezar a resolver. 3 por 1 tercio, acuérdense que esto es lo que se llama inversos multiplicativos, que ya vimos también en el curso de aritmética. 3 por 1 tercio nos da 1 y 1 por 2 nos da 2, este que está aquí. Ahora 2 por 2 nos da 4, acuérdense que este 2 es este de aquí, a vale 2 y b vale 9, así que 2 por 2 4 y 4 por 9 pues da 36. La raíz cuadrada de 36, que también ya vimos detenidamente cómo simplificarlo en el curso de aritmética, pues es 6, así que 2 por 6 son 12, así que ahora podemos decir que esta expresión vale 12 cuando a vale 2, b vale 9 y c vale 1 tercio. Aquí tenemos otra expresión. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es sustituir los valores de a, b, c y d dentro de esta expresión. Posteriormente vamos a resolver las potencias, luego las multiplicaciones y finalmente la división, que es lo que representa la línea o la raya de quebrado. Vamos a empezar por elevar 1 medio al cuadrado. Ya sabemos que 1 por 1 da 1 y 2 por 2 da 4. Ahora 1 tercio al cubo, bueno, aquí 1 por 1 por 1 da 1, 3 por 3 por 3 da 27, y en la parte de abajo pues es una multiplicación simple, ¿no? 5 por 2 son 10 y 10 por 3 son 30. Así que ahora lo que vamos a hacer es multiplicar primero en la parte de arriba, 4 por 1 cuarto, acuérdense que estos son inversos multiplicativos, nos da 1, y 1 por 1 27avo pues nos da 1 27avo. Ahora tenemos que resolver 1 27avo dividido entre 30. Esto lo vemos aquí más detenidamente. Ya sabemos, del curso de aritmética, que si nosotros dividimos un par de números o un par de fracciones, es lo mismo que tomar la primera fracción
y en lugar de dividirla por la segunda, multiplicarla por el inverso de la segunda. O sea, un 27avo por un 30avo es lo mismo que un 27avo entre 30 enteros. Bueno, resolviendo, ya sabemos que es numerador por numerador y denominador por denominador. Tenemos 1 por 1 da 1 y 27 por 30 nos da 810. Así que ya tenemos el valor de esta fracción cuando A vale 1/2, B vale 1/3, C vale 2 y D vale 3. El resultado o su valor es un 810avo. Aquí les dejo algunas expresiones que espero que calculen. Confío en que no tengan mucho problema con ellas. Y los valores que les pido que usen son estos que están aquí en la parte de arriba. Ya saben que este bloque es para resolverse en un par de días. Pero si aún así tienen algunos problemas porque tal vez no expliqué lo suficientemente claro o me fui muy rápido, o simplemente quieren que nos reunamos y resolvamos los ejercicios entre todos, pues yo estoy en la mejor disposición. Desafortunadamente no cuento con un espacio apropiado, pero podemos vernos en una biblioteca, en un café, en un centro comercial, o si no, con una videollamada. Con todo gusto nos podemos poner de acuerdo, ¿vale? Así que por el momento la dejamos aquí y espero verlos en la siguiente clase.